Álvaro Castillo Granada, bueno, Caramanga, llegaron a Bogotá, estudió en el Colegio San Bartolomé de la Merced y el hombre se termina su bachillerato y finalmente se dedica a trabajar con los libros. Primero trabajó en una librería de Germán Castro Caicedo, se me escapa el nombre, se llamaba Enviado Especial Enviado Libros, Especial Libros. Como el programa de televisión. Que quedaba en Gran Ahorrar, ¿no? En la plazoleta exterior, en el local 107P, frente a la antigua estatua del caballo Gran Ahorrar, que ya la estatua no está ahí. Que ya no está ahí, que ya ahora es el Centro Comercial Avenida Chile, exactamente. Sale, vendió libros puerta a puerta y finalmente pues tiene una librería que se llama San Librario, que es el placer de los amantes de los libros en Bogotá. Tiene sobre todo libros que habían estado en otras bibliotecas, él los recupera y ahí están, ¿no? Un montón de tesoros, seguramente. De tesoros y como una especie de yo siempre lo llamo la telaraña en el buen sentido de la palabra. La araña teje una telaraña para atrapar a quienes, a las moscas, y nosotros somos las moscas y hay un montón de telarañas que nos atrapan. Álvaro, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa, es un placer para mí estar acá. Va a presentar entonces este libro, Álvaro Castillo Granada, en una conversación con Antonio García, ¿no? Sí, esta noche se presenta en la librería Lerner del Norte a las 6:30 de la tarde, sí. La librería Lerner del Norte, allá en la 94, si no estoy mal con 11. Yo no recuerdo la dirección. Sí, es allá en la 94, 95 con 11. Bueno, Álvaro Castillo Granada, un librero. Las historias de los libros. ¿De dónde empieza usted a escribir estas historias, Álvaro? A mí siempre me ha gustado escribir y escribo cuando algo me conmueve o me llama la atención o siento una necesidad imperiosa de escribirlo y de contarlo. O sea, me lo cuento a mí mismo, pero para contárselo a otro. Y ese es un libro que se fue armando desde... Lo empecé a escribir como en el año... Han sido como unos 10 años de escritura de ese libro. Y se fue armando poco a poco, los textos fueron siguiendo, fueron comunicándose, hasta que por fin pues tuve la suerte de llegar a una editorial y encontrar un muy buen editor que le dio el orden que merecía. Ese orden yo no se lo di, se lo dio él, y al darle ese orden le creó una estructura muy interesante que creo que quedó bastante bien. Sí, son varias partes. En la primera, por ejemplo, usted habla de historias de muchos, de casos, de muchos... las anécdotas que usted ha tenido alrededor de los libros, la mujer aquella que lo llama a que vaya y revise su biblioteca, y en uno de los libros había un papel que era un recuerdo de amor que tenía que estar oculto en ese libro y que ella no podía saber porque era un amor que tuvo su esposo, por fuera, señor por fuera. ¿Quién sabe? No sabemos si eso no se sabe. Fuera, no se sabe si era antes, después del matrimonio, no sabemos hasta qué punto llegó, pero entonces se le hace toda la especulación, ¿no? Los libros traen una cantidad de historias tremendas, ¿no? Sí, no, detrás de un libro hay una historia y un mundo muy grande, y a mí siempre me ha llamado la atención por el oficio al que me dedico junto a mi socio Camilo Delgado en la librería San Librario. Muchas gracias. Hay azúcar. No, sin azúcar, gracias. Me llama la atención qué es lo que hay detrás de, o sea, por ejemplo, cuando uno se encuentra un libro firmado por alguien, ¿quién era ese alguien? No necesariamente una dedicatoria, uno encuentra nombres y dice, oye, ¿quién sería este? ¿Por qué tenía este libro? Cuando lo subraya, ¿por qué lo vende? Y a veces se da la posibilidad de que se forman ciertas conexiones o ciertas constelaciones y uno se inventa una historia. Entonces, en este caso, se dieron una cantidad de circunstancias en ese instante, con la compra de esos libros en esa casa, para que yo creara esa historia. A usted yo sé que le interesan los libros nuevos recién editados como este, pero yo creo que su amor está más por los libros que tienen una historia más larga, que tienen una biografía mucho más profunda y más accidentada que la de la imprenta, ¿no? No, sí, claro, a mí me gusta mucho soy un memorioso, no es que tenga muy buena memoria, pero soy un memorioso. Es el memorioso. Sí, no, afortunadamente no tengo eso porque sería espantoso. Me gusta mucho saber el pasado de las cosas, de dónde vienen, la historia, la biografía, las anécdotas. Eso me parece una manera muy interesante de estar en el mundo, intentar escuchar a los demás, y también pues de una u otra manera un librero escucha a los libros para ayudarles a seguir su destino, seguir su camino.
Oiga, desde que Mauricio nos estaba hablando de su historia, y permítame el libro, a propósito, yo no lo he leído, pero creo que ya me dejaron aquí una muy buena curiosidad, lo voy a buscar. Pero me sonó esta historia y además la manera en que lo presentó Mauricio, a la historia del cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Es como así la cosa, como que según nos está narrando aquí Mauricio, que sí conoce el libro, digamos usted como en esa relación que ha tenido con los libros que además va rescatando, que ha hecho un trabajo que es romántico y se enamora de las historias, y es que en esa saga de la que le estoy hablando, digamos pasa eso, hay un librero, tiene un hijo, lo lleva a conocer ese cementerio de los libros olvidados y le planteaba que los libros lo escogen a uno. ¿Será eso? ¿Los libros lo escogen a uno? Sí, yo creo eso, yo estoy convencido de eso, y ahí en eso también radica el papel que desempeñan los libreros. Un librero desempeña, es como el que da la mano para que el libro llegue y cumpla su destino. O sea, es como uno más en ese proceso. Es el que se encarga de que el libro encuentre a su lector, porque muchas veces el lector está esperando ese libro, está buscando ese libro y no encuentra la manera de hallarse con él. Y solo falta que se ordenen ciertas cosas para que llegue a sus manos. Y en ese sentido, un librero cumple un papelito ahí, un papel importante, no el más importante, un papel importante en esa aventura. Y libros que lo esperan a uno por años, ¿no? Sí. Hablabas ahí del número 5 de una colección pequeña del del Chen Bolivia. Del Chen Bolivia, exactamente. Y en el momento en que uno menos piensa y lo encuentra, y si uno revisa, es que parecía que esa librería en ese momento lo llamó para decirle, venga, que aquí estoy. Pareciera, yo que pues soy absolutamente escéptico en las energías de los libros, y creo. Es que es una cosa muy, muy rara. Eso nos sucede a todos los seres humanos. Digamos, eso que se llaman casualidades, esas coincidencias, nos pasan a todos y son constantes. Lo que pasa es que, en mi caso, yo estoy muy atento a ellas y soy muy perceptivo a ellas, y me doy cuenta de cómo se van ordenando en determinadas circunstancias las cosas para que sucedan. O sea, esto sucedió por esto, y detrás de eso hay una cantidad de historias y hay una cantidad de circunstancias que lo permitieron. Y eso de una u otra manera lo que a mí me gusta escribir, lo que me gusta contar. Que decía ahorita también Mauricio, hablaba de la telaraña, y se me ocurre que también esto de tener su libro, por ejemplo, acerca de las historias que se ha ido encontrando en la vida, en su trabajo, también sería como una estrategia más bien de la araña para atraer a todos los demás a venir a esa telaraña y enamorarse de un libro, o dejar que el libro, como plantea Carlos Ruiz Zafón y como decía usted ahorita, pues los escoja. Bueno, esa figura de la araña no me la había planteado, está muy interesante, y voy a ver si la tomo. También hay otra que a veces los clientes, amigos molestan, dicen que un librero también es como una especie de jíbaro. O sea, que le va consiguiendo las cosas a la gente, los va volviendo adictos, y ya se crea una relación de dependencia muy fuerte. Pero, ¿cuál es viciante? El papel del librero? Uno entra a una librería y habría varios papeles. Uno, el librero que lo acosa, que está detrás de usted, que uno va a coger el libro y él le habla y uno necesita un tiempo. El otro, que no lo mira a usted para nada y simplemente le recibe el dinero. ¿Cuál es el papel de un librero? ¿Cuál es el que a usted le gusta? Porque el papel son muchos, pues. O sea, yo puedo hablar de el oficio de librero como yo lo entiendo. ¿Cómo lo entiende? Hay muchas maneras de encarar el oficio. A mí me parece que un librero es simplemente un cómplice de un lector que está buscando un libro, que está buscando lectura. Y el papel de uno es, en lo posible, y si uno puede, ayudarlo. No acosarlo, no oprimirlo, no atosigarlo, sino estar ahí. Porque a veces hay personas que entran a una librería y o son tímidas o no entienden muy bien el orden. Por ejemplo, en San Librario, que es un espacio muy pequeño y caótico, si uno entra y dice, pero acá hay orden, y sí lo hay. Es un poco extraño, pero sí lo hay. Entonces el librero es como le diciendo, mire, siga por este lado, vaya por acá. Si quiere lo acompaño, si no quiere que lo acompañe, no lo acompaño. Y a veces resulta que se entablan unas simpatías con los lectores, y ahí ese es un momento muy bonito, cuando un lector encuentra a lo que él llamaría su librero, encuentra que es una especie de consejero, confesor, amigo, cómplice, celestino, calanchín, es todo eso. Álvaro, un librero es todo eso. ¿Cómo le va a usted recomendando libros? Se lo pregunto porque es que ese es un tema del que yo siempre me pregunto, yo que soy tan amante de la lectura y trato de
de hacer en mi blog, el Ojo Nuclear, en fin, recomendar libros. Y a veces digo, es un riesgo muy grande porque uno puede decepcionar muchísimo a una persona a la que yo sé que este libro le va a gustar. Me pasó con usted, con Seda, de Alejandro Barico. Yo A mí estaba no me gustó. convencido que a ella la iba a emocionar. Me dice, no me tocó la más mínima fibra. Y me siento un poquito como responsable con ella. No, pues es un libro maravilloso y yo tenía que conocer ese clásico aparte. O sea, no, es maravilloso, pero o no era el libro para ella, o no era el momento de ella para ese libro. Por ¿Quién eso, sabe? Ah, esa es entonces otra ahí, ¿cuál cosa, es el sí. papel del librero, del Eso- que recomienda? Eso es una cosa muy complicada. Yo tengo soy una persona que se establece muchas reglas interiores, entonces yo solo recomiendo un libro que yo haya leído. Ah, sí. O sea, yo nunca le voy a decir, este libro es buenísimo, sin yo haberlo leído. O sea, yo no voy a hablar de lo que no he leído. Eso es primero porque no tengo la capacidad expositiva para inventarme una disertación ahí, hacer una disertación ahí. Y segundo porque pues es deshonesto. Eso uno va, yo creo que la recomendación o el arte de recomendar parte de la conversación y la comunicación que se establece entre el librero y el lector, porque el lector le va dando a uno las pistas de lo que está buscando, de lo que le gustaría leer o de lo que quisiera leer. Entonces, a partir de lo que el lector me está diciendo, que está buscando o le interesa, yo reviso dentro de mí si hay algo que pueda ajustarse a eso. Y así es. Entonces, obviamente he fracasado con recomendaciones, no solamente le ha pasado con ella, con el caso de no, Seda. pero le quiero decir que además Pero Mauricio también ha le va fracasado. siguiendo a usted unos muy buenos pasos Ah. porque está bien, con Seda no nos pasó, pero me dio El Salvaje, que es maravilloso, que ese sí, mejor dicho, ya hace parte del corazón. Carmen. Y a Germán, tu marido, Sostiene Pereira que y Tauqui, además y le dio- pegué. Sí, Bueno, ahí sí, sí, no, sí. es que sí, eso fue como, Sí. ay, yo no, No sé. siempre las conquistas funcionan. A veces, Sí. a veces hay pequeñas escaramuzas que no terminan bien. Pero es como un arte, pero repito, todo parte de la comunicación entre el lector y el librero. Bueno, ¿cómo hacemos? Pues, ¿cómo le dice usted a la persona que nos está mirando en este momento, que tiene unos hijos, que tiene a alguien a quien quiere involucrarlo en ese vicio maravilloso, seducirlo, ser una especie de jíbaro, como usted lo dice, que me gusta más que la telaraña, o tenderle una telaraña, como una viuda negra, para que usted pase y se Sí. atrape ahí, poderla envolver en el hábito de la lectura, por la sola maravilla de compartir cosas buenas con alguien. Ahí no hay ninguna doble intención, pues, o negativa, es simplemente abra esta ventana porque yo he sido tan feliz haciendo. ¿Cómo hacer eso? Porque es que ese es el gran problema en Colombia, con El reto. este nivel de lectura tan bajo que tenemos en Colombia y en el mundo, en los países de Hispanoamérica generalmente. Yo creo que primero uno no puede imponer nada. O sea, la lectura es un espacio de libertad. Uno decide leer o no decide leer. Decía Borges, Sí, ¿no? sí, uno lee lo que quiere leer. Entonces, si yo, en el caso hipotético que tuviese que recomendarle o quisiera que un joven se involucrara en la lectura, partiría primero de lo que a ella o a él le interesa y le gusta. Y a partir de eso buscaría las afinidades, pero no se las impondría. Se las brindaría y le daría la posibilidad de que estuviera ahí. Obviamente cuando uno encuentra que esa persona se engancha con eso, hay que tener mucho cuidado de no atosigarlo, de no atormentarlo, porque si no puede terminar rechazándolo. Es como los gustos, uno termina enviciándose, volviendo a la imagen del jíbaro, termina enviciándose cuando encuentra algo que le gusta y le es brindado lo que le gusta. Es encontrar el punto de lo que el otro le gusta. Siempre, repito, en esto siempre me parece que se parte del otro, a partir de la comunicación y el descubrimiento del otro es que se puede encontrar los Si a libros. su hijo, si a su persona le gustan los deportes, denle libros De con deportes. deportes. Los Si hay, le gusta la magia, claro, denle libros todo. con magia. Si Claro, le lo gusta, que sea. Y sí. le gusta la mecánica cuántica, Regálele física a cuántica. Hawkins. Así no lo entienda. Así no lo entienda. Pero lo va a Sí. disfrutar, Sí. seguramente. Sí. Entonces, parte del otro. Oiga, que lo otro que también se dice mucho con eso de la literatura y sobre todo de cómo empezar a enamorar a la gente a leer, es que, por ejemplo, un adolescente no debería leerse La Metamorfosis, ¿no? Porque entonces de pronto no tiene los elementos para interpretarla de la manera que es y no sé qué. Pero también hay gente que dice, no,
O sea, déjelo que se lo lea. ¿Y qué más da si tiene 12 años y se va a creer el cuento de que Gregorio Samsa se despertó convertido en una cucaracha? Pues no importa. Entonces que lo tome como si fuera un libro mágico. ¿Usted qué cree? ¿Hay libros para unas edades, para otras? ¿O bien podría uno acercarse al que quiera y de cualquier libro puede sacar una cosa de pronto yo no soy el más indicado para hablar de eso, pero yo creo que uno no puede, esas temporalidades, esas temporizaciones no pueden ser tan categóricas, porque hay lectores que desde muy niños son ligados, lectores precoces que tienen una capacidad de lectura gigantesca y de comprensión inmensa, y otros de esa misma edad que no. O sea, yo creo que depende de lo que uno vaya leyendo y vaya descubriendo y lo que vaya necesitando. Yo, por ejemplo, tengo que confesar, y no me avergüenza, que intenté leer el Ulises de Joyce, como tenía como 12 años, qué pedante, pues, que leyendo eso no entendí nada y no lo volví a leer, y ya tengo 48 años y no lo he leído. O sea, yo no estaba preparado para ese libro, y después no me interesó volver. Sí. Entonces, no, es una cosa que es como un llamado. O sea, puede que haya un muchacho de 15 años que abra la Metamorfosis y se encuentre con el mundo más grande, y puede que haya otro de la misma edad que le parezca el libro más aburrido del mundo. Lo que usted me está diciendo tiene un sentido grandísimo. Por ejemplo, uno tiene derecho a que no le guste un libro, claro. Así sea el libro más importante. Uno tiene derecho a que no le guste 100 años de soledad. Pues, difícil, muy difícil, pero tiene derecho. A mí me pasó que yo lo leí, la primera vez que yo lo leí, no me gustó. En el fondo era porque no entendía. Entonces, no me gustó, lo leí otra vez y tampoco. El libro ahí me agarró cuando yo tenía 20 y pico de años. O sea, yo soy amante furibundo de García Márquez, y leo todos los años sin falta 100 años de soledad, lo releo, pero es una lectura llamémoslo así, de madurez, no fue de juventud. ¿Ustedes se acuerdan de la Feria del Libro donde el invitado fue precisamente Macondo o El Mundo de García Márquez? Esa primera edición de Los 100 años de soledad, mítica, buscada, firmada por García Márquez, que fue exhibida y que desapareció de la Feria del Libro, fue robada. Fue terrible, sí. ¿Recuerdan ustedes? Ese libro era de él. Después ese libro apareció, y entonces él decide donarlo, no solamente con ese libro, sino con varios manuscritos o con varios recortes también que usted tenía. ¿Cuáles son los libros más preciosos que usted tiene? Este de García Márquez tendrá que ser uno de ellos, pero esas firmas que usted ama, sé que tiene a Cortázar acá, pero dedicado Taibó. O sea, para mí, bueno, el tesoro más grande que yo tenía, no estoy hablando en el sentido material, sino en el sentido profundo y espiritual, era pues obviamente 100 años de soledad, por la dedicatoria que él me hizo y por las implicaciones que ese libro tenía conmigo y con la relación que tuve la fortuna de sostener con él. Tal vez el libro para mí, de los que yo tengo más valioso, necesariamente no es materialmente más valioso. Es Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, una edición del año 74, ya está bastante desbaratada, pero fue el libro que a mí me abrió las puertas del mundo y las puertas de la lectura. O sea, sin ese libro yo no sería el que soy. Entonces, como objeto, no es gran cosa, pero para mí es el libro más valioso que yo tengo. Que empieza con ese poema de Mujer Lejana, ¿no? Ese es un libro que de verdad para mí es como, yo lo abrí ese libro, lo leí, fue como si el mundo se expandiera, fue una cosa impresionante. Y se dedicó después mucho tiempo a estudiar a Neruda, sí. Neruda, exactamente. Sí. Y es uno de los especialistas en Neruda más grande. Total, este libro, que además yo le tengo que confesar una cosa, está absolutamente bien escrito. O sea, tiene una, pues no solamente de un lector, sino de un escritor. A veces tiene pasajes que son escritos, me parecía a mí, de los más grandes escritores. La manera de narrar que usted tiene es fascinante, realmente eso lo aprendió leyendo, lo aprendió primero, leyendo, pues, pero es realmente cierto. Me emociona y me conmueve lo que está diciendo, pero es un poco exagerado, pero... sabe que no lo digo exagerado, pero realmente lo siento. O sea, yo creo que si he aprendido a escribir, ha sido a punta de leer muchísimo, pero sobre todo de escuchar. A mí me gusta mucho escuchar a la gente, me gusta mucho conversar, y creo que eso se traslada a la forma en que yo escribo, que es una forma bastante oral. O sea, yo escribo como conversando. Sí, entonces luego esa forma de comunicación con los demás, que es la forma de comunicación que yo trato de tener con los lectores, trato de mantenerla
en la escritura. O sea, yo escribo las cosas que escribo pensando en que, o pretendiendo que la persona que las lea sienta y vea lo que yo estoy viendo. Es como si estuviera ahí él también, porque es como si yo se lo contara. Además, en estos textos hay también confesiones autobiográficas, pues, y uno puede entender varias cosas, como por ejemplo, que le gusta mirar a usted de las mujeres. Eso lo pueden entender aquí, Caro. Bien. Mire, 10 en No, la noche. no necesariamente soy yo, aunque sea yo. No. Ah, bueno, en la noche del 10 de julio de 1952 se cruzó frente al Museo Nacional con 2 médicos argentinos y decidió entrar con ellos al cine para ver El Cristo Prohibido, escrita y dirigida por Curcio Malaparte. Después fueron a escuchar tangos en una cantina donde aplicaron la técnica de robar música, siguiendo las enseñanzas de un borrachín. Apretando el botón automático de la radiola, se le daba un golpe fuerte contra la pared y el disco comenzaba a girar como si le hubieran puesto una moneda. Narraciones de los libros, cómo los libros están ahí tendiendo una telaraña para atraparte, cómo los libros tienen historias, cómo la energía de los libros lo esperan a usted, ¿no? También lo dice usted, sí. Y tú también lo has sentido. Uno pasa por un libro y dice, no lo voy a leer, y después llega a la casa y ese título... Y tiene la necesidad de volver allá. Ese título empieza, sí. Y después pasa y lo ve, no, todavía no. Pero hasta que llega el momento y dice, este libro lo tengo que tener, no sé por qué gracia, pero lo tengo que tener. Con los libros usados pasa algo muy particular. O sea, el libro llega cuando debe llegar. Lo que pasa es que a veces el lector, al que está destinado, decide no hacerle caso. Y cuando llega a su casa, volviendo a la imagen que acaba de emplear, se da cuenta y dice, miércoles, el libro estaba ahí. Y cuando se devuelve, el libro ya no va a estar. Porque por lo general el destino iba a cumplirse y usted no le cumplió el destino, entonces siguió su camino. O sea, cuando uno ve un libro usado y tiene el dinero para comprarlo, cómprelo. Porque lo más seguro es que si deja pasar el tiempo y va a volver después por él, no va a estar porque va a haber otra persona que de pronto se lo va a llevar. Eso es una cosa muy extraña, pero creo que muchas veces pasa. La relación de Álvaro Castillo Granada con Cuba, que es una relación muy importante, también la narran acá con los grandes escritores cubanos, con ese movimiento cultural que existió en un momento y que existe todavía en Cuba. Todo eso lo van a encontrar en este libro pequeño, porque no es un libro grande, es un libro muy fácil de leer, son algunos cuentos cortos, narraciones cortas, no necesariamente cuentos, o finalmente algunas anotaciones deliciosas para los amantes de los libros. Álvaro, muchísimas gracias. No, a ustedes por invitarme, de verdad me honra mucho sus palabras para el libro y de verdad me alegra que le haya gustado. Yo no se lo voy a recomendar, pero si él se recomienda, ojalá que esta vez tenga éxito. No, ya con esta conversación, yo me lo voy a ir a buscar. No, pero es que sí, claro. No, sí. Seguro que sí vale muchísimo la pena. Seguro, este sí, no me va a convertir como barico, pero sí. No, eso sí está para mí. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muy amables. Le va a ir muy bien. Álvaro Castillo Granada, un librero, ya volvemos. Esto es Despierta Bogotá. Tenemos mucho más para compartir con ustedes.